Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde ya, muchísimas gracias por la invitación a este oportuno evento, considerando la situación actual por la cual estamos atravesando mundialmente. Mi nombre es Herminia Cáceres, soy psicóloga formada en la Universidad Católica de San Paulo, Brasil, y tengo un máster en intervención educativa y psicológica por la Universidad de Navarra, España. Mi intención es de hablar sobre el trastorno del espectro autista, de cómo fue evolucionando ese concepto de autismo, cuáles eran los criterios diagnósticos, cuáles son los criterios hoy en día, cómo se lo denomina actualmente. Y todo esto nace desde que tuve prácticas con niños, adolescentes y adultos autistas cuando realizaba mi máster en España, porque realicé mis prácticas en un centro de educación especial. Entonces, a partir de ahí comencé a convivir con ellos y también realicé mi trabajo fin de máster sobre los trastornos de la comunicación social que tienen que ver mucho con el trastorno del espectro autista, porque tiene algunas características muy parecidas. Bien, cuando hablamos de autismo, estamos hablando de un grupo que fue descrito por la primera vez en el año 1943 por un neuropsiquiatra llamado Leo Kanner. Este investigador y psiquiatra agarra, por decirlo así, el nombre de autismo de otro autor que se especializaba en lo que era en esa época llamada las psicosis esquizofrénicas. Eugene Bleuler, él describía la esquizofrenia y dentro de las características que él mencionaba estaba descrito también autismo, para referirse a que estos individuos con esquizofrenia, por decirlo así, presentaban ciertas conductas muy interiorizadas, en el sentido de que vivían en su propio mundo, por decirlo así, y eran personas que se aislaban mucho de los demás, que se distanciaban mucho de los demás. Bueno, Leo Kanner, él presta este término autismo y a partir de sus observaciones con un grupo de niños, él crea lo que se denominaba en aquella época el trastorno autístico del contacto afectivo, siendo las características principales las siguientes. Uno, ese distanciamiento, ese aislamiento de estos niños, es decir, que no, al parecer no se interesaba por otras personas u otras actividades. También presentaban alteraciones en el lenguaje, algunas inversiones pronominales y también algunas repeticiones del habla que se denominan ecolalias. Otra característica muy importante era la de que tenían ciertas obsesiones a ciertas actividades o tenían también ciertos rituales que deberían hacer. La cuarta característica era la de los movimientos estereotipados que se traducen en movimientos de manos, agarraban las manos y colocaban enfrente, algunos balanceos del cuerpo, también un patrón de comportamientos de girar en torno de sí mismo. Y también existía una quinta característica muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esa característica va a determinar el tipo de tratamiento que va a proseguir unos 30 años después. Esa quinta característica era de que esos niños provenían de madres, padres o cuidadores fríos, de una familia fría, diferenciada socioculturalmente
y también rígidas y frías afectivamente. Es decir, que existiría algún tipo de alteración en esas relaciones madre-bebé, madre-hijo, cuidador-hijo. Y de ahí que el autismo sería una posible consecuencia de eso. Bien, con el decorrer de los tiempos, varias personas, varios investigadores comenzaron a investigar esta enfermedad, porque en aquella época era determinada como una enfermedad. Comenzaron ciertos autores a investigar y detallar mejor esas características de este cuadro clínico que ya Leo Kanner mencionaba anteriormente. Y agregaron los siguientes síntomas, como serían, por ejemplo, la dificultad en mirar de frente a las personas, también dificultades en el lenguaje, los movimientos estereotipados que ya se mencionaba también anteriormente, una resistencia intensa a participar de otras actividades, una resistencia también a aprender o actuar frente a nuevas situaciones. Es decir, que eran niños que no podían desenvolverse delante de situaciones imprevistas. También presentaban ciertos llantos o sonrisas fuera de contexto, fuera de lugar, conductas muy agitadas, hiperactivas. También un gusto o una tendencia particular por ciertos objetos, pero usaban esos objetos o juguetes en este caso de forma poco usual. Es decir que, para dar un ejemplo, cada juguete, cada objeto tiene un uso adecuado. Por ejemplo, un auto, sabemos que los niños agarran el auto y hacen como si fueran que están jugando carrera, que están transportando, pero estos niños agarraban este tipo de objetos y comenzaban a oler, a colocar en la cabeza, a golpear, sin darle esa función que tenía el objeto. También tenían una tendencia a colocar objetos en filas, amontonarlas o clasificarlas por colores, por tamaños o por tipos de texturas, por decirlo así. Otras características eran de que, y en ese entonces se consideraba o se interpretaba de que no tenían intereses en los demás, pero la verdad es que tenían una tendencia a expresarse muy poco o expresarse, o sea que la parte afectiva no desarrollaban, pero no era porque no tenían interés. Hoy en día ya se sabe que la situación es diferente. Los movimientos estereotipados también que mencionamos antes de balancear el cuerpo, de colocar las manos en el frente, girar en torno de sí. Hiperactividad, que ya mencionamos también. Bueno, esas eran las características que se fueron adicionando posteriormente al trastorno. Luego, en otros países, es importante también destacar que el cuadro que Leo Kanner denominaba estaría de cierta forma vinculada o cercana a lo que serían las psicosis esquizofrénicas. Y en los Estados Unidos o en Francia, por ejemplo, se le denominaba a este cuadro de clínico psicopatía autística o otros términos, pero enfocando como si fuese un síntoma de la esquizofrenia. Con el correr de los tiempos, llegando a los años 80, se va descubriendo que
de repente empiezan a surgir casos clínicos de niños con autismo, pero que acompañaban algún tipo de retraso mental. En la época era denominado con esa terminología. Hoy en día sabemos que se denomina discapacidad intelectual. Bueno, cuando comenzaron a percibir que estos niños, aparte de tener autismo, presentaban también retraso mental, ahí es que se deduce que la causa estaría más bien en bases neurobiológicas y ya no más en esa causa de la relación de vínculo madre-bebé. ¿Qué implica esto? Primeramente, que existe un cambio radical en el tipo de intervención que se va a realizar. Porque antiguamente el autismo, que tenía ciertas características de la esquizofrenia, que era ese comportamiento interiorizado y de aislarse de los demás, entonces se utilizaba la medicación para reducir ese síntoma. Pero ahora las cosas que cambiaron y se asoció el autismo con retraso mental es que la intervención medicamentosa lo que haría ahí es reducir ciertos síntomas, no trataría con el autismo y sí, solo ciertos síntomas. Y también otra implicación muy importante es que el modelo terapéutico ya no sería más la de intervenir en esa alteración en la relación familiar, por decirlo así, sino más bien ahora el enfoque sería en una intervención de base cognitiva comportamental. Es decir, que se trabajaría más bien en el comportamiento y también en la cognición, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje con bases neurobiológicas. Entonces, esos cambios son muy importantes porque ahí se pasa de ver al autismo como una enfermedad a verla como un cuadro de síndromes. Síndrome significa un conjunto de señales y de síntomas, pero en este caso con un prejuicio neurológico, neurobiológico por decirlo así. Entonces es como que se quita ese peso o esa interpretación de que estos niños con autismo provenían de familias frías afectivamente, rígidas y diferenciadas socioculturalmente. Hoy en día sabemos que eso nada tiene que ver con el autismo. Bien, avanzando, ¿verdad? Con las investigaciones llegamos al mediado del año 2000. Del 1990 al año 2000 se realizan una serie de investigaciones y se llega a la conclusión de englobar ciertos tipos de trastornos en una categoría que se llama trastorno global de desarrollo. Esta denominación proviene del Manual de los Trastornos Mentales, que es el DSM en sus siglas, pero en ese entonces era el DSM-4. Y ahí ocurre también una mudanza en donde se ve que existe una serie de tipologías que tienen ciertas diferencias entre sí, pero que estarían aproximados a lo que es el autismo, ¿verdad? El trastorno global de desarrollo. Y dentro de esta categoría percibimos 5 tipos eh, que serían llamados, por ejemplo, el trastorno autístico, que serían niños que eh, estarían dentro de de esos cuadros que ya mencionamos más básicos, que era el de distanciamiento, el de dificultad en la interacción social, dificultad en el lenguaje.
Después estaría el síndrome de Asperger, que es una síndrome con características autísticas, pero con buena capacidad intelectual. Luego también estaría dentro el síndrome de Rett, que afectaría solamente a las niñas, es decir, que sería un cuadro que afecta solo al sexo femenino y que tendría un destino fatal porque estas niñas que al comienzo presentan todas las habilidades con desarrollo normal, por decirlo así, pero que van perdiendo y va llegando a la muerte. El otro tipo de trastorno sería el trastorno desintegrativo infantil, que estaría más cercano a la psicosis esquizofrénica, y también el, digamos, el trastorno global de desarrollo no especificado, donde entrarían niños que tienen ciertas características autísticas, pero que no se podrían cerrar ese diagnóstico, que faltaría algo para poder definirla como un trastorno global de desarrollo. Bueno, este conjunto de trastornos tendría en ese entonces digamos, unos criterios para determinarlos y diagnosticarlos, que serían dificultades en la comunicación social, dificultades en las habilidades comunicacionales y la presencia de movimientos estereotipados o actividades estereotipadas. Bueno, entonces, a partir del año 2000 hasta el 2013, era un poco complicado diagnosticar, digamos, lo que sería estos niños con autismo que tuvieron como origen ya en el año 1943. Bueno, con el correr de los tiempos llegamos al año 2013, y que es el año que ya existe un cambio para este trastorno, ya se le denomina trastorno del espectro autista. En el DSM-5, que es el manual, como ya mencioné, el manual de trastornos mentales, que sirve como parámetro para los especialistas como los médicos, los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, donde existen ciertos criterios para poder diagnosticar, en este caso, el trastorno del espectro autista. El DSM-5 entonces lo que hace, a partir, claro, de nuevas investigaciones basadas en evidencias, llega a la conclusión de que este trastorno tendría solamente un nombre, ya no más como esos 5 tipos de trastornos que en el DSM-4 que ya mencionamos anteriormente aparecían. Desaparece el síndrome de Rett, por ejemplo, porque ahí ya se percibe que solo afecta a niñas, y sabemos que el autismo afecta tanto a niños como también a niñas. Desaparece el síndrome de Asperger porque las características que se describen en ellas no están tan lejos de lo que sería ese distanciamiento social, esa dificultad en la comunicación, esas dificultades en el lenguaje. También desaparecen los otros trastornos como trastorno desintegrativo infantil, porque ya se asocia más a una esquizofrenia y pierde lo que serían los síntomas centrales del autismo. Como también desaparece el trastorno autista y el trastorno global de desarrollo no especificado. Es decir, que existe ahora un único nombre, que es trastorno del espectro autista, remontándonos a los años 90, que es esa idea de espectro, porque en este grupo vemos una gran variabilidad de síntomas. ¿Qué significa espectro?
espectro significa una gama de variabilidad que va desde síntomas graves, como por ejemplo una persona que presenta una discapacidad intelectual severa, muy grave, un habla sin función comunicativa, muchas dificultades para la independencia y la autonomía, hasta un nivel leve en donde encontramos personas que pueden desenvolverse de forma funcional en la sociedad, que inclusive pueden realizar algún tipo de carrera profesional y que si bien presentan todavía dificultades en el lenguaje o tal vez en la interacción social, no es tan, no es tan grave, pero sí digamos que también necesita intervención. Bueno, el trastorno del espectro autista tendría entonces tres tipos de niveles. Nivel 1, leve, nivel 2, moderado y nivel 3, severo. El TEA nivel 1, leve, tiene que ver con esas personas que antiguamente eran consideradas como síndrome de Asperger, que muchas veces también se las asocian con personas que son muy capaces intelectualmente, con altas capacidades, pero que también necesitaría un apoyo, o sea, que necesita un apoyo. Así está descrito en el DSM-5. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo porque sea un tipo de autismo leve que tiene buena capacidad intelectual, que digamos que tiene una buena capacidad de lenguaje, de comunicarse con los demás, eso no significa que no tenga que tener alguna adaptación en el colegio o en la escuela o en la universidad, porque estos son individuos que tienen dificultades en interaccionar con los demás. Es una dificultad que permanece por prácticamente por mucho tiempo y que ellos necesitarían de un apoyo. ¿Por qué? Porque si no se trata la parte de esa interacción social, la parte de comunicación social, esto afectaría a otras áreas de su vida. Por ejemplo, hay un caso de un muchacho que estaba ya en la universidad, era excelente, tenía buena capacidad cognitiva, pero tenía muchas dificultades en hacer algunos tipos de cambios que no estaban previstos. Y esto le hizo desistir de la universidad porque los cambios bruscos a él le sacaba de su lugar, no se permitía. Después vemos un TEA de nivel 2 que es moderado, donde vemos que este tipo de personas necesitarían mucho soporte, mucho apoyo, con más intensidad, con más horas, eh, porque tendrían ciertas dificultades en el lenguaje, eh, que si se les ayuda en eso, pueden desenvolver el lenguaje verbal. También tendrían ciertas dificultades cognitivas y la de socializar también. Eh, y digamos que con mucho apoyo podrían tener una mejor independencia. Pero todavía estamos hablando de casos un poco más difíciles que requieren de muchas intervenciones. Llegamos así al nivel 3, que es grave, donde ahí sí podemos ver ya personas con muchas dificultades motoras, con discapacidad intelectual grave, con un distanciamiento social intenso, una resistencia a querer participar de actividades
y que demandaría muchísima ayuda, muchísimo soporte. Algunas investigaciones basadas en la evidencia dicen que tendrían que tener una intervención de 25 a 36 horas por semana con los terapeutas y también, digamos, dentro de la familia. Entonces, para que tengan una idea de que necesitarían mucho soporte, mucha ayuda y que, digamos, que mismo así, digamos que hay buenos resultados, pero no son así muy grandes. Son resultados, pero todavía estarían ya en la categoría de grave. Bueno, entonces, como estábamos mencionando, el trastorno del espectro autista se considera una única categoría donde hay varios niveles 1, 2 y 3. Y eh, también me gustaría comparar con el DSM-4, donde en ese entonces decía que estas características muchas veces eran percibidas ya a partir de los 36 meses o durante de años más anteriores, pero actualmente podemos decir que lo que antes era considerado síndrome de Asperger, que hoy es denominado TEA nivel 1, muchas veces puede pasar desapercibido en la sociedad y ser diagnosticado en la adultez. ¿Por qué? Porque tienen un buen funcionamiento cognitivo, digamos que un lenguaje verbal y no verbal regular que las personas no notan solamente cuando las demandas sociales son más sofisticadas. Es ahí que se empieza a sospechar de que la persona podría tener un trastorno del espectro autista. Bien, para ir finalizando nuestra conversación, me gustaría hablarles entonces de algunas señales para diagnosticar el trastorno del espectro autista. Antes de pasar a eso, me gustaría eh, decirles que el trastorno del espectro autista tiene dos características principales que son las dificultades en la interacción social y comunicación social y dificultades o digamos que un patrón de comportamientos restrictivos e intereses restrictivos. Entonces, eso fue lo que se me olvidó decir anteriormente para cerrar ya lo que se denominaría el trastorno del espectro autista y sus características diagnósticas. Ahora quería pasar a algo más práctico que espero que les pueda ayudar para poder diagnosticar o por lo menos pensar en la posibilidad de si usted como profesor, como padre, madre o como estudiante o profesional tiene cerca algún paciente, algún alumno, un hijo con ciertos síntomas, pueda darse cuenta si es que se trata o no del trastorno del espectro autista. Bueno, una de las primeras señales son las de que tiene dificultades en el contacto visual. Antiguamente Leo Kanner ya describía eso, que eran niños o personas que es como si fuesen que te miran, pero no te miran. Es como si fuera que mira a través de ti, porque está en tu misma posición, parece que te está mirando, pero vos sentís que no te mira. Entonces, esa es una de las características principales, la dificultad en el contacto visual. También la dificultad para agruparse socialmente y también dificultad en jugar adecuadamente. ¿Por qué digo esto? Porque como ya mencioné anteriormente, estos niños, si bien puede agarrar un coche, un auto, pero no le da digamos que el uso que corresponde a lo que sería un auto como otros niños podrían hacer, como jugar carreras, hacer boom, boom, boom por el auto,
y comenzar a pasear el auto por toda la casa. No, estos niños tendrían una cierta fijación en alguna parte de ese objeto y comenzarían a oler, colocar en la cabeza, a golpear o otra finalidad. Otra característica también es de que tienen dificultades en señalar y eso se podría ver ya desde los 6 meses, un año y medio ya se podría con muy buena observación ya percibir si es que el bebé tiene esa capacidad de señalar. Es como si fuera que, porque los otros niños nos damos cuenta que cuando quiere algo señala o pide o mira y los niños con trastorno del espectro autista generalmente no demuestran ese o no desarrollan esa capacidad de señalar, tanto para pedir o como para tipo hablar entre dos personas. También presentan dificultades en la atención conjunta. ¿Qué significa eso? Que como ejemplo coloco, por ejemplo, yo estoy jugando con un niño y tenemos un objeto que sería de utilidad para nuestro juego en conjunto. Entonces, yo puedo mirar el objeto, puedo mostrarle al niño, el niño va a mirar el objeto y luego me va a mirar a mí. Es decir, que formamos un triángulo en donde el objeto sería de ayuda para que el niño pudiese compartir algo conmigo. Eso también está alterado en los niños con trastorno del espectro autista. También otra característica podría ser que estos niños o personas presentan alteraciones sensoriales. Prácticamente el 90% de las personas con trastorno del espectro autista presentan un tipo de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Por ejemplo, podrían ser hipersensibles a ruidos, barullos fuertes, o no necesariamente fuertes, sino cierto tipo de barullos, por ejemplo, como la lavarropas o el cortacésped o los juegos artificiales. Entonces es ahí que la persona con trastorno del espectro autista realiza ciertos comportamientos como si fuesen que podrían ser inadaptados o que a la visión de otras personas podrían ser como niños mal educados que no se adecuan a lugares. Entonces, estos niños al escuchar un barullo pueden emitir este comportamiento de hacer así, pero es porque realmente le incomoda mucho, no es porque es una conducta para desafiar. Otra característica principal que podríamos explicar de acuerdo con los trastornos del procesamiento sensorial es que pueden presentar también alguna selectividad alimentar. Algunos niños pueden presentar una tendencia a comer comidas más pastosas, más pesadas, y otros niños pueden tener una tendencia de que eh, no le gusta, por ejemplo, las salsas que tienen muchos condimentos, eh, o pueden presentar ciertos gustos por ciertas comidas. Y también eso hay que hacer un buen diagnóstico sobre eso para llevar en cuenta en la intervención. Otro tipo de ejemplo podría ser también que no tienen esa sensibilidad al dolor. Por eso también se deduce que ellos pueden presentar ¿cómo le pudiera explicar? Que no sienten ese sentido de peligro, porque pueden estar golpeándose con la mesa, por decirlo así, o con otra cosa y que ya no sienten, pero eso no quiere decir que no le esté sangrando, que no le esté golpeando. Entonces es como que es muy importante saber estas características. Eh,
¿Qué otra característica les podría decir? En algunos individuos se puede confundir también con algunos individuos pues desarrollan ciertas características leves de autismo, pero que no, como ya le mencioné, no son percibidas como tal hasta que las demandas sociales lo permitan. Entonces, existen ciertas comorbilidades dentro del trastorno del espectro autista que hay que llevar en consideración también. Algunos pueden presentar, eh, digamos que, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, otros pueden tener comorbilidad también con síndrome de Down. Los casos más graves estamos hablando, ¿verdad? Mismo así, otra característica muy importante que me gustaría que mencionarle es que en el 2004 la prevalencia era de 1 a cada 199 personas para que presentaban el TEA, el trastorno del espectro autista, y hoy actualmente, en el año 2020, la prevalencia es de 1 a 54. Estamos hablando de los Estados Unidos. Imagínense, si hoy actualmente el síndrome de Down, que es uno de los síndromes que tiene que ver con la discapacidad intelectual, es de 1 a 700, el trastorno del espectro autista llegaría a 1 en 54 personas. Por eso es que es muy importante comprender acerca de este trastorno, entender, especialmente los profesionales de la salud, de la educación, y también hacer llegar esto a los padres para que puedan entender la gravedad de que existe cuando no se sabe sobre un trastorno, sobre todo cuando no se sabe diagnosticar. Entonces, es muy importante conocer acerca del trastorno del espectro autista. Es complejo, pero dentro de esa complejidad tiene algo hermoso. Y otra cosa más, para intervenir con las personas con trastorno del espectro autista se necesita un equipo de profesionales como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, podríamos decir también psicomotricistas, neurólogo, entre otros, para que las intervenciones puedan ser fructíferas. Y lo que está, según las pruebas basadas en la evidencia, lo que más resulta es trabajar en conjunto con la familia, es decir, que la familia también realice las intervenciones dentro de la casa en, digamos, en momentos naturales, es decir, porque son los padres los que conviven más con estos niños, por tanto conocen más de sus características. Y también que vayan mínimo 5 veces por semana junto al fonodiólogo o el psicólogo o quien va a trabajar esas dificultades en la interacción social. Eh, es muy importante que cuanto más temprano se pueda intervenir en el autismo, mejores resultados se va a percibir. Por tanto, la precocidad es muy importante, es decir, que en el trastorno del espectro autista el tiempo vale oro. Entonces, una intervención precoz con ayuda de los padres, de la familia y con un equipo de profesionales capacitados de varias áreas es lo que va a tener como resultado una buena intervención y que los niños o las personas con el trastorno del espectro autista puedan desarrollarse en la sociedad de la mejor manera posible. Desde ya, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado mi pequeña contribución y cualquier cosa estamos a las órdenes. Voy a pasar mi correo para cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias.
Ah.